General Tito Livio Romero. Morero. Morero. Ah, Moreno, le dije. Morero. Moreno. ¿Cómo me escuchó que dije yo? Dijo el segundo apellido Cuello. Y creo que dijo otro usted. Pero... No, Tito Livio Moreno. Bueno, hay que preguntarle a Lucecita. Tuvimos nuestra fiesta de Navidad y ya hoy, temprano en la mañana, tuvimos que venirnos a nuestras casas y de repente ando un poquito así como cansado. Pero me agrada, General, que esté aquí con nosotros. No, me agrada. Gracias por la invitación. Impresiona, ¿no? Impresiona el comportamiento de los chilenos. Sí, una cátedra, vamos a decir, para nuestro país de civismo, de cultura política y de aceptar paladinamente cuando se pierde o se gana. Y creo que eso es lo fundamental del mensaje que nos envía Chile en este momento. ¿Cuánto anhelamos que en Honduras se manifieste esa expresión y cultura democrática, ¿no? Eso es lo que aspiramos todos y no perdamos la fe, que creo que tenemos que llegar a esos niveles. Estoy de acuerdo, no hay que perder la fe. Él tuvo una participación vía telefónica la semana pasada en un buen frente a frente que hubo y hoy vamos a desarrollar esa temática, porque no sé en qué medio de comunicación, no sé si fue la expresión de un político, ya la producción me la está buscando, que lo escuché decir sobre las Fuerzas Armadas que a Kelvin Aguirre, que fue consejero electoral, el jefe del Estado Mayor Conjunto, en su momento lo tuvo que ir a traer a fuerza para que se sentara junto con los demás consejeros y hacer la declaratoria porque no quería. Lo leí en un periódico serio de Honduras. Son los escenarios típicos de la conducta de nuestros políticos. Vamos a llamar a Kelvin Aguirre en algún momento para que nos confirme esa versión o la desmienta, pero sí nos encanta ver esas imágenes de un país que está en nuestro continente, que ha vivido momentos difíciles. ¿No estuvo en los Carabineros usted? No. ¿En algún momento? No. Estuve en Chile, pero no específicamente en actividades militares, sino una visita oficial que hubo, pero sí. Porque antes, cuando la policía estaba adscrita a nuestras Fuerzas Armadas, ahí fueron a estudiar muchos. No, y también del ejército. Del ejército también, ¿verdad? Muchos, sí. Muy bien. Entonces, él está aquí hoy para ayudarnos a comprender el rol de las Fuerzas Armadas, que aún, porque está vigente el rol de las Fuerzas Armadas en la Constitución, deben ser garantes de la alternabilidad. ¿Ustedes creen que en esta ocasión, después de que dé la declaratoria oficial el CNE, haya que intervenir con las Fuerzas Armadas para que garantice la alternancia del poder y se respete la declaratoria del Consejo Nacional Electoral? Qué montón de preguntas e interesantes preguntas para un militar que se desempeñó, si mal no recuerdo, por 2 años. 2 años. En la jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Después de esta pausa comercial. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días, en 2 ventanas diferentes ubicamos el tráfico vehicular en el Distrito Central a la altura de la CA5, salida al norte de nuestro país. Ya se está despejando en estos momentos gracias a la Policía Nacional que ya está apagando las llantas después de una protesta más o menos de 1 hora por parte de un partido político. Y también nos ubicamos a la altura de la salida al Valle de Ángeles y Santa Lucía. Este es el tráfico vehicular que usted se va a encontrar a esta hora del día si usted va hacia el centro de Tegucigalpa. El tráfico vehicular a esta hora del día, 7:30 de la mañana para Frente a Frente. Buenos días. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Miren ustedes, los policías en este momento limpiando el asfalto en la CA5. Se tomaron las 2 trochas.
Y ustedes saben que eso debilita el asfalto. Lo debilita. Donde queman llantas después encontrarse el asfalto debilitado. Ya voy a presentar a Chico Zúñiga. Antes de comenzar con el general Tito Livio Moreno, quiero que Lucecita nos socialice el título del programa de hoy. Adelante, Luz. Tenemos en pantalla el tema de hoy para que usted pueda opinar a través de WhatsApp 9773-6065 y Frente a Frente HN. Qué buen ejemplo de comportamiento y cultura democrática de los políticos chilenos, para que aprendan los nuestros. Ese es el tema de hoy. Envíenos sus comentarios. El periodista Francisco Zúñiga, desde la carretera CA5, nos informa que ya están limpiando ahí los policías el resto de las llantas quemadas, que se va a restablecer el flujo vehicular, que es enorme en esa carretera y sobre todo a esta hora de la mañana. Chico Zúñiga, buenos días. Buenos días, Renato, qué gusto saludarte desde la CA5 Norte. Aquí 4 o 5 personas, como dice el comisario Funes, se tomaron esta calle. Ahora mira, Renato, lo que sucede. Tú lo decías, el pavimento, el concreto hidráulico tiene problemas tremendos con el alto calor que se va. También la grama que está por acá. Comisario Funes, estamos en vivo para Frente a Frente ahora. Está el licenciado Renato Álvarez en estudio. Se tuvo que hacer esta acción porque el tráfico ya era tremendo. Gente que iba a Palmerola, San Pedro Sula, comisario Funes. Buenos días, gracias por la oportunidad nuevamente. Claro, tuvo que hacer esta acción de parte de la Policía Nacional, pues de habilitar la vía debido a que un grupo de 15 a 20 personas más aproximado tenían paralizada una ciudad. Recuerde que esta es la carretera, la CA5, la carretera internacional, que va hacia el departamento de Comayagua, el aeropuerto Palmerola, y aquí se mueve el Producto Interno Bruto del país, casi de Centroamérica por esta carretera. Entonces es complicado que nos la paralicen. Entonces eso evita pues que la movilidad esté vigente. Ahora, comisario Funes, este tipo de situaciones ya no se van a permitir puntualmente en carreteras, en ejes como este, al norte, al sur, al occidente. Claro, tenemos instrucciones específicas del alto mando de poder habilitar inmediatamente que tome las carreteras para poder nosotros pues mantener siempre la libre locomoción en estas carreteras. Gracias, comisario Funes. Bueno, mira, Renato, ya se va a utilizar nuevamente la tanqueta para lanzar agua. Van a lanzar agua nuevamente o no, ya van a cruzar los carros. Bueno, se habilita el tramo, Renato. Bueno, se va a habilitar el tramo ahora. Ha quedado caliente el pavimento, pero aún así la policía tiene una misión de que toda esta gente que va en sus vehículos logre cruzar. Mira, Renato, lo que pasa a esta hora de la mañana. Quiero contarle, Renato, que una persona, un camarógrafo de un medio de comunicación, fue embestido también por una motocicleta al momento que realizaba su labor. Así que, Renato, si no hay consultas, habilitado por parte de la Policía Nacional, 7 personas tenían prácticamente paralizada una ciudad. Renato, si no hay consultas, regreso contigo y tus invitados a Frente a Frente. No hay personas detenidas porque, miren, en un país respetuoso de la ley, es que la Constitución garantiza la manifestación. Pero esto ya es un delito, tomarse la carretera, interrumpir el tráfico, debilitar una obra que se ha construido con dinero nuestro y con dinero de los estadounidenses, porque eso es parte de la cuenta del milenio. Y con dinero que estamos pagando, porque ahí organismos multilaterales nos hicieron un préstamo para terminar esa carretera. Eso es un delito. Eso es un delito. Yo no hablo contra la manifestación pacífica. Está garantizada por la Constitución de la República. Pero eso ya es un delito. Se atenta contra obras públicas, se interrumpe el tráfico. Ya les dije, se dañan bienes materiales. ¿A la altura de qué kilómetro fue esta toma, Chico? Bueno, sea así. Tenemos, comisario Funes, kilómetro 5. Kilómetro 5, salida a San Pedro Sula. Kilómetro 5, Renato. Es exactamente conocida como la zona de la cuesta, aquí me dice el comisario Funes. Sí. Kilómetro 5, cercano aquí a la capital de la República. Bueno, muchas gracias Francisco Zúñiga. Muchas gracias. Hoy sí, general Tito Livio Moreno, como le decía, me siento satisfecho, porque sé que de usted hoy Honduras va a recibir buen análisis. ¿Qué lo impulsó el jueves pasado a llamar a Frente
y aceptar venir a hablar con más amplitud sobre el rol de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Por favor. Gracias, Renato. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí esta mañana. Un saludo al pueblo hondureño, a todos los soldados de ayer, hoy y del mañana que están en formación todavía en los centros de estudio. Sí. Bueno, Renato, nosotros sí salimos de las Fuerzas Armadas a retiro, pero no dejamos de ser soldados. Algunos nos dejamos crecer el pelo, otros la barba, otros el abdomen, pero en final somos soldados que amamos al país y que servimos al pueblo durante la mejor etapa de nuestras vidas, desde adolescentes hasta salir después de casi 40 años de la institución. Y ver que se hable mal de la institución, que se quiera señalar a todo el conglomerado que forma las Fuerzas Armadas, creo que no es justo. Y creo que nosotros como soldados estamos en el deber de defender la institución, de hacer ver los valores, los principios democráticos que tiene la institución, la cultura democrática, que es fundamental para el Estado de Derecho, es fundamental para la subsistencia del Estado, no solo en Honduras, en todos los países del mundo. Por esa es la razón, Renato, de que me sentí motivado a llamar esa mañana y decir lo que realmente los soldados quieren hacer por Honduras. Esa es su voluntad, ese es el amor que los mueve a servir a la población. Y lo hemos demostrado en muchas ocasiones. Y por eso correcto. Esta mañana. ¿Cree usted que estuvo a punto de perder la neutralidad las Fuerzas Armadas en materia electoral, violentando el precepto constitucional que es bien claro sobre lo que debe ser las Fuerzas Armadas cuando se pone a disposición del Consejo Nacional Electoral? Y en su conjunto, porque escuchamos un discurso de la cúpula desde que asumió el general Roosevelt Hernández, que usted dijo lo conoció muy bien, ya me hablará de ello, bastante proclive a romper esa neutralidad. Por eso mi pregunta, ¿cree que estuvimos a punto de romper esa neutralidad histórica de las Fuerzas Armadas? Bueno, Renato, todas las declaraciones que hace el jefe del Estado Mayor Conjunto tienen una connotación. Sí. Recuerde que él es el representante legal y es la voz de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hay comportamientos, pensamientos que son muy personales. A lo interno, allá usted en su ámbito como persona, con algunas amistades, puede manifestar ciertas declaraciones o compartir ciertas ideas, pero una vez que usted sale de ese ámbito, usted es el soldado que se debe a toda la institución. Primero, porque cumpla la misión fielmente. Segundo, esa misión enfocada o en la ley no puede salirse de ahí, y cualquier declaración que comprometa la estabilidad de la institución y del país son lamentables y son objetables. Yo no creo, Renato, que haya sido el pensamiento, como lo dije aquella mañana, de las Fuerzas Armadas en sí. No, es el pensamiento de una persona que tal vez tuvo que tener más recato en hacer esas declaraciones, porque comprometía a la institución, comprometía, como usted bien lo ha dicho, una trayectoria de servicio de los soldados para Honduras, para el pueblo hondureño, y creo que no es justo, ¿verdad? En sentido, si alguien quiere dedicarse a la política, que salga a las Fuerzas Armadas. Pero los soldados, hasta en la Biblia está, Renato, los soldados no se inmiscuirán en las cosas de la vida, porque no harán bien el trabajo para Dios, ni para quien los nombró. ¿Y quién los nombra? El pueblo a través de sus autoridades. Pero ese es un fundamento claro. Y no se puede perder nadie más la persona que tiene la responsabilidad de guiar a la institución, de que se mantenga en ese posicionamiento ante el pueblo hondureño de credibilidad, de estabilidad y de orgullo patriótico. No puede poner en riesgo eso ningún soldado que tiene claros sus deberes y sus funciones establecidos en la ley. Yo no vengo aquí a hacer una entrevista para
generar más fraccionamiento ni enemistar a nadie, pero sí tengo el deber de hacer las preguntas adecuadas para que lo que de usted emane hoy sirva de lección. Se equivocó Roosevelt Hernández en ese manejo de los mensajes públicos continuamente en esta jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas? Renato, hay un libro de Samuel Huntington que se llama El Soldado y el Estado. Ahí él establece, de 1957, Renato, las relaciones que deben haber entre ambos secciones de la población o de las sociedades. Y establece algo bien claro. En esas relaciones no debe tratar los políticos de infiltrar a las instituciones armadas, sino que al contrario, deben de buscar la profesionalización constante de las Fuerzas Armadas. Porque hay que evitar a toda costa convertir una Fuerza Armada en una milicia política. Entonces, nosotros como soldados tenemos claro lo que la Constitución establece, tenemos claro cuáles las misiones que de ella se derivan, y es importante entonces entender que siempre en algún momento histórico del país puede haber algunos políticos que quieran intervenir en las Fuerzas Armadas para su favor. Pero ahí es donde está el pensamiento, el raciocinio de ese líder que está en ese momento. Porque el líder debe tener dos cosas claras: carácter y competencia. Y el carácter significa estar claro en valores, principios y en la inteligencia emocional para poder determinar cuándo puede ser utilizado. Y decir, momento, yo me debo al país, yo me debo al pueblo y vamos a hacer lo que la ley establece. Y no prestarse a un manipuleo que puede ser sumamente dañino. Y que al final, a quien va a afectar directamente es a ese líder. Porque los políticos se van, los políticos se arreglan entre ellos, pero él, queda en entredicho en la historia, ese líder que decide por quedar bien o por no tener el carácter de decir no, comprometer una institución que es tan noble. Ya vamos a hablar de esa injerencia partidaria política en las Fuerzas Armadas, porque usted como jefe del Estado Mayor Conjunto, más que nadie conoce las interioridades. Esa injerencia no solo es de ahora, esa injerencia viene de décadas pasadas. Se alteró el curso de las rotaciones dentro de las Fuerzas Armadas por favorecer a personas desde las instancias políticas. Y esa alteración en las rotaciones, en la meritocracia, fueron precarizando a las Fuerzas Armadas. Es la visión que yo tengo, ya se la voy a consultar al general Tito Livio Moreno. Por eso le digo, ya en un ratito vamos a hablar de la infiltración e injerencia de los partidos políticos en las Fuerzas Armadas de Honduras. General, ¿qué lección le deja esto que ha vivido las Fuerzas Armadas en el último año a los sucesores de Roosevelt Hernández y a todos los cuadros oficiales y a todos los soldados de Honduras sobre el rol permanente e incólume que debe tener las Fuerzas Armadas de Honduras al rol que le establece la Constitución de la República? ¿Cuál es la lección que queda a partir de ahora mismo? Bueno, Renato, la tenemos acá. Soldado no debe de perderse. Esta es su guía y los reglamentos internos de las Fuerzas Armadas. Los soldados no están para interpretar la ley, están para cumplirla. El único que puede interpretar la ley es el Congreso. Entonces, deducir ideas de que lo que yo creo no es correcto. Aquí está bien claro. Y escuchaba el otro día yo que en una intervención de uno de sus panelistas dijo que había que reformar
en cuanto a los artículos constitucionales del capítulo 10, artículo 272, 273, 274, todo lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas. Y no, Renato, la ley está bien redactada y bien clara. Eso que dijeron ahí, que la Constitución dice que como, y otros que sean, Renato, eso se refiere, y le voy a poner un ejemplo, se refiere que hay que coordinar el presupuesto con el CNE, porque las Fuerzas Armadas en su presupuesto anual no recibe el incremento que se va a requerir para cubrir las elecciones, sino que tiene que solicitarlo al CNE. Esa es una de las cosas que contempla la ley. Otra, la complementación del transporte, porque las Fuerzas Armadas sí ponen toda su logística, pero no es suficiente. Entonces se requiere que el CNE apoye con algunos tipos de vehículos especiales, como los que son las rastras, que conocemos como rastras, porque las Fuerzas Armadas no tienen las suficientes para toda esa misión. Entonces, a eso se refiere la ley, ese es el espíritu de la ley. No es que yo interprete pedir cosas que no están en las competencias de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que la mejor lección es que no nos perdamos y que la ley se cumpla como está establecido y como siempre se ha hecho, Renato. Renato, tenemos 10 elecciones presidenciales que las Fuerzas Armadas ha cubierto desde 1900. Estamos hablando desde 1981, que fue para seleccionar los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. Después la elección del presidente que ganó el presidente Roberto Suazo Córdoba. Desde ahí venimos cubriendo procesos electorales 10. Este es el número 11. Entonces no podemos decir que no tenemos la experiencia, porque los oficiales que ahorita están en el mando, que están en los mandos subsiguientes, y así para abajo toda la escala, cubrieron las elecciones anteriores, desde el 2021. Y las experiencias quedan escritas, se traspasan todas las experiencias y las lecciones aprendidas para evitar cualquier error, para que se mejore más bien cada año este proceso. Y la Fuerza Armada lo ha hecho siempre bien. Y muestra de ello es que al final, en esta elección, las Fuerzas Armadas cumplió. Sí, el domingo 30 fue impecable la participación hay que decirlo, de las Fuerzas Armadas. Sí. Yo demostró una vez más Sí. que está enfocado en su rol. Y eso es muy importante, porque la gente estaba como ansiosa, qué podía pasar, pero la Fuerza Armada demostró su profesionalismo una vez más, y los soldados cumplieron a cabalidad su rol. Así que pudieron haber errores anteriormente, pero al final se rectificó cualquier cosa que ¿Y qué fue lo que pasó? Claro, usted no está activo, pero hay un montón de gente activa en las Fuerzas Armadas que lo estima, porque fue compañero, fue jefe de ellos, y me imagino que alguna información se desprende de las Fuerzas Armadas hacia quienes tuvieron la jefatura del Estado Mayor Conjunto. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en las Fuerzas Armadas para que el domingo 30 de noviembre asumieran un rol impecable en lo que les manda la Constitución de la República? Es que usted expresó un término el jueves que nos llamó, donde me decía que cualquier conducta personal de un soldado de las Fuerzas Armadas, máxime si tenía el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto, que se pusiera al margen de la Constitución, se estrellaría con un muro interno de las Fuerzas Armadas. Algo así me dijo. Así es. Explíqueme realmente. Lo entendí muy bien en ese momento, pero me gustó la frase que me gustaría que otra vez los hondureños se la escuchen. Bueno, Renato, Fuerzas Armadas, como lo dije yo en ese momento, es un sistema y tiene subsistemas que lo hacen funcionar, la comparación, como un reloj suizo, todos sus engranajes bien acomodados. Entonces, le puedo mencionar algunos subsistemas. Tiene un subsistema legal, con toda la normativa que las Fuerzas Armadas necesitan. Tiene un subsistema de educación, un subsistema logístico, operativo, y también tiene financieros. O sea, tiene todo cubierto Fuerzas Armadas. Y en todas esas áreas hay oficiales profesionales en cada una de esas que le estoy mencionando. Tenemos abogados, tenemos doctores, tiene un sistema de salud también muy estructurado. Tenemos ingenieros, mecatrónica, ingenieros eléctricos, en todas las áreas, ingenieros civiles. Así que Fuerzas Armadas es un sistema. Y por ejemplo, cuando el jefe de Estado Mayor Conjunto mira alguna situación
que puede ser comprometedora, lo primero que hace es remitir eso a la Auditoría General de las Fuerzas Armadas. La auditoría va a emitir un dictamen, una opinión legal, que no es vinculante. ¿Va? Si el jefe del Estado Mayor Conjunto cree que puede obviar esa opinión legal que le está dando la auditoría, correrá bajo su riesgo. Correcto. Sí. ¿Verdad? Porque no es vinculante. Sin embargo, esa opinión legal es clara. Sí se puede hacer tal cosa, no se puede hacer, le recomendamos que siga estos procesos, etc. Allá si él se quiere perder, que con una vez se pierde no tiene para cuándo, como es, lo que natura no lo da, Salamanca no lo tiene. Entonces, es ahí la visión, el razonamiento de hacer las cosas bien. Entonces, le decía, él se puede equivocar, pero atrás, una persona se puede equivocar, pero atrás tiene que tal vez no se lo digan abiertamente, pero se siente, Renato, se siente. Y si pasó en el 2009 y pudo haber pasado ahorita, se siente. Además, hay otras voces, tienen que haber asesores, pero los asesores correctos, no los malos, porque puede tener de los dos tipos. Entonces, esos asesores también le pueden haber abierto la mente a alguien que estaba equivocado. Y creo que eso fue lo que sucedió. Las cosas pasan. Todo es efímero, Renato, todo es efímero. El tiempo pasa así. Pero yo creo que una lección importante, porque también hablábamos en ese momento, o hablaba con sus panelistas, de que yo creo que sí debe haber una prohibición, Renato, a raíz de estas cosas. Porque ya no solo, eso es una intuición que yo tengo, no solo pasado anteriormente, líderes de las Fuerzas Armadas que tienen aspiraciones políticas y quieren, estando en los cargos de importancia de la institución, influir para que sean ser tomados en cuenta en futuras posiciones de orden político o en la administración pública. Sucedido, usted lo sabe, usted es un periodista muy investigativo y muy sensitivo, y yo sé que usted sabe que hubieron en el pasado, y esos pueden ser algunos motivantes para que un oficial quiera acomodarse, quedar bien con la parte de la opinión política y después ocupar un cargo público. Entonces yo creo que debe haber una prohibición de que no todos, Renato, oiga bien lo que le estoy diciendo, no todos. No todos han tenido ese comportamiento. No todos los oficiales tienen que tener esta restricción. Yo estoy hablando, por ejemplo, de la Junta de Comandantes. De la Junta de Comandantes, correcto. Que una vez que salgan del cargo, 4 años, un periodo presidencial, no puedan ocupar ningún cargo público. Yo le pondría un poquito más, porque 4 años son efímeros, se van rápido. Yo le pondría un poquito más, 8 años. Pero son opiniones, opiniones. Sí, pero 4 años le asegura que viene otra elección y que no va a estar con los que están próximos. Correcto. Entonces, por eso yo decía un periodo presidencial de 4 años, que no pueda aspirar la Junta de Comandantes, Renato. Porque hay oficiales muy capaces, que son coroneles, que están en otros cargos, con un gran conocimiento académico en diferentes áreas del conocimiento humano, que pueden ayudar más bien al Estado. Sí. Pues. No se les puede prohibir ese derecho de colaborar, como es en otros países, Renato. Pero la Junta de Comandantes, viendo estos comportamientos y para evitar esa contaminación, creo que sí es saludable una prohibición mínimo de 4 años, de que no puedan aspirar a cargos dentro de la administración del Estado, de ningún tipo. Ellos tienen que irse para su casa a reflexionar, o a escribir, o a ejercer sus profesiones, porque la mayoría de oficiales tienen una segunda profesión. Hay oficiales, yo le aseguro que la Junta de Comandantes actual, muchos son financistas, abogados, y le aseguro que hay muchos. Entonces pueden ir a ejercer en la parte privada sus profesiones, eso no lo limita. Estoy hablando en cargos públicos, no es saludable, hermano. Ya le vamos a dar más análisis a este asunto que me parece sumamente interesante, y ojalá que los congresistas que van a instalarse en una primera legislatura el próximo año, en enero, vayan tomando en cuenta todo esto. En esa primera legislatura del próximo Congreso, los hondureños vamos a exigir
las reformas que tengan que hacerse a la ley electoral. Y que no se me olvide que esto que apuntaba el general Tito Livio Moreno me parece un punto reflexivo. Yo he sido uno de los que he predicado quitarle a las Fuerzas Armadas las responsabilidades en materia electoral que establece la Constitución. ¿Y sabe qué? Al menos 2 jefes del Estado Mayor Conjunto me dijeron lo mismo. Si no quieren arrastrarnos a seguir precarizando nuestra imagen entre los hondureños, que nos quiten esas responsabilidades que la Constitución nos delega. Pero la verdad que al escuchar a los panelistas el jueves, al escucharlo a usted y saber que todavía no hay cultura democrática en nuestros políticos, que no hay comportamientos adecuados, al ver cómo cooptan las instituciones, satisfaciendo sus intereses personales e importándoles un bledo la ley madre y las secundarias. Yo digo, ¿qué va a ser del país nuestro? ¿Qué va a ser del país nuestro si no hay alguien que sea garante del respeto a los resultados electorales y a lo que dice la Constitución de la República, partiendo de la premisa que nuestra élite política no da madurez de cambio? Solo miremos lo que está pasando. Solo miremos lo que está pasando. Ahora, por eso era la preocupación, porque yo soy de los que creo, aunque usted me dice que las Fuerzas Armadas funciona como un sistema, como un gran muro, donde se van a estrellar los que desobedecen el rol de las Fuerzas Armadas según la Constitución de la República. La percepción de los hondureños es que estuvimos a punto de que se nos convirtieran en fuerzas, ya no voy a decir bolivarianas, porque para mí sin Bolívar es otra cosa, se nos convirtieran en unas Fuerzas Armadas como las de Venezuela, al servicio de y solo de. ¿Y ahora qué pasa? Varios de sus ministros de defensa, jefaturas, considerados narcotraficantes por el país del norte, por la potencia mundial. ¿Estuvimos a punto realmente de eso o siempre esos comportamientos individuales se iban a ir a estrellar contra ese sistema? Sí, Renato, 2 planteamientos que usted dijo. Uno, el rol de las Fuerzas Armadas en la Constitución, yo particularmente creo que es correcto y no debe de las Fuerzas Armadas de quitársele esa responsabilidad. Queramos o no, Fuerzas Armadas de Honduras es la institución más organizada, Renato. Organizada en el sentido y disciplinada. Sí. Porque eso es vital, la disciplina de una institución que está disponible para el Estado de Honduras para cumplir cualquier misión. Y eso, la disciplina del soldado, que permite que usted le dice, hemos tenido misiones, Renato, que los soldados no han comido en 3 días, subsisten, porque las condiciones son totalmente adversas. Y ese soldado se ha mantenido cumpliendo su rol, su misión, a costa inclusive de su propio bienestar, salud. Lo ha hecho, Renato. Entonces esa misión de apoyar al CNE, porque eso es en realidad un apoyo al CNE, es fundamental para Honduras, Renato. No hay otra institución que lo va a hacer, Renato. Se lo digo como conciencia, no de soldado, de ciudadano. Y desde la neutralidad política, que es importante. Y Fuerzas Armadas, le voy a decir yo, nunca, oigan bien, los soldados que me están viendo, de todos los niveles, Fuerzas Armadas nunca puso en riesgo este proceso democrático. Lo iban a cumplir sí o sí. Yo conozco a los soldados, conozco a los oficiales, no tal vez al que está en la cúpula ahorita o los que están en la cúpula. Estoy diciendo los soldados que siguen abajo, coroneles, generales que yo sé que tienen la conciencia de que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir su rol, tienen que cumplir la ley y tienen que servir y cumplir al pueblo hondureño. Lo saben muy bien los soldados y no van a claudicar en eso, Renato. No es un hombre, como se lo dije la vez pasada, que va a cambiar el pensamiento democrático de más de 28,000 personas que lo conforman. No va a ser así, Renato. Y pasó en el pasado y pasó ahorita, si es posiblemente. Que eso los hace reflexionar a estos líderes. Es que nosotros nos manejamos con el concepto de la verticalidad de mando que hay en las Fuerzas
Armadas. Sí, pero... ¿Y sabe qué? Ya me va a hablar de ese concepto de verticalidad. Yo inclusive dije, ojalá que no suceda, ojalá que no vaya a suceder esto. Un barracazo en las Fuerzas Armadas. Hubo posibilidades o hay posibilidades a futuro. Estamos aprendiendo que cuando haya un jefe que no desista, partiendo de la premisa de la verticalidad de mando en las Fuerzas Armadas, y ante el carácter de los soldados y la conciencia democrática de los soldados, aunque no ejerzan el sufragio, se produzca un barracazo interno. Renato, yo no creo. Lo que sucede es la reflexión de los líderes. Y creo que eso fue lo que aconteció ahorita. Yo conozco a la mayoría de los oficiales que están en esa junta de comandantes y sé que son buenos oficiales, Renato. Son buenos oficiales. Y sabía que al final ellos iban a reflexionar en qué es lo correcto. En que esas posturas que pueden desorientar a la opinión pública, en esas posturas que no son las más correctas, no iban a lograr que la fortaleza de Fuerzas Armadas, que la opinión de los soldados allá abajo, porque son, como le digo, murmullos, gritos silenciosos, pero que llegan, Renato, llegan al líder y eso los hace reflexionar. Y dice, hey, estoy haciendo algo que no está bien. Estoy poniendo en juego una institución. No, vamos a reflexionar. Entonces, no es necesario llegar al extremo de poderle quitar la autoridad, el mando a un oficial que la ejerce legalmente. Y ¿por qué no? Porque él sabe muy bien, ese mismo líder que le estoy hablando, que sabe muy bien, que está dirigiendo, sabe que ningún subalterno está obligado a cumplir una orden ilegal. Él lo sabe muy bien. Entonces en su momento un líder puede fuercear porque crean que los subordinados crean lo que él está diciendo, pero al final lo que es evidente, Renato, y si está equivocado, está equivocado. Y van a ver, téngalo por seguro, que van a haber voces diciéndole, los mismos compañeros de él, que le tienen confianza, le van a decir, hey, estás mal, hombre. Reflexioná. Y eso es lo que sucede, Renato. Ahora, pero en el camino, por eso que usted me está diciendo, por ese argumento que no es un análisis surgido de manera inédita de él, sino que es ley, que nadie le debe lealtad o nadie debe seguir las órdenes que están contra la Constitución de la República. En el camino deja a soldados caídos. En el camino deja a soldados caídos. Hasta donde yo sé, hay coroneles que no estaban en la lista de ascensos, simplemente por asumir esa actitud que usted dice. Por eso dijimos nosotros hace algunos días que el próximo Congreso debe hacer una profunda revisión en los ascensos. Y si hay soldados que quedaron heridos por su comportamiento democrático y patriótico, hay que restituirlos. Hay que restituirlos. Sobre eso me habla en unos minutos el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Tito Livio Moreno. Continuamos con Frente a Frente gracias a Potencia tu futuro. Estudia a tu ritmo y alcanza tus metas en USAP, la única universidad de Honduras potenciada por ASU. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El periódico digital tunota.com destaca lo siguiente: ¿puede faltar un consejero? Declaratoria final y el valor del acta del CNE. Bajo cámaras y lupa se blinda el escrutinio especial en Honduras. José Antonio Caz gana elecciones presidenciales en Chile con amplia ventaja. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. A través de redes sociales opinan algunos televidentes. Ángel Fernando:
Cuando la política entiende que el adversario no es un enemigo, la democracia se fortalece. Chile da una lección de madurez política que muchos países aún deben aprender. Reconocer reglas, respetar resultados y anteponer al país es verdadero liderazgo. Honduras primero. Alan escribe mucho por aprender y madurar como sociedad, pero hacerlo de manera formativa buscando cambio permanente. Desde el mes de junio le advertimos a los presidenciables en contienda de la inestabilidad que grupos del Partido Libertad y Refundación provocarían y de no tomarse medidas firmes. Esto apenas comienza. ¿Por qué permitieron que Roosevelt llegara tan lejos y no frenara a tiempo antes de dañar las Fuerzas Armadas? El pueblo perdió la confianza y necesitamos hagan lo que tengan que hacer para blindarse y que jamás vuelva alguien de las Fuerzas Armadas a hacer tanto daño. A ver si pueden recuperar confianza. Dania Navas opina, queremos democracia, por eso salimos a votar voluntariamente. El problema es que están enfermos de poder, con psicosis de golpe. No se dieron cuenta la valiosa oportunidad que tuvieron de gobernar. Tenían que trabajar con 0% de corrupción, no ser igual a los anteriores gobiernos. Fidel opina, cuando alguien no quiere aprender es una obligación enseñarle, aplicándole la ley. Saúl también escribe, en nuestro país no hay democracia, cultura, valores, no hay ley para los grandes, solo para los pobres. Es más, en nuestro país ni la vergüenza conocen los políticos y muchos periodistas. René Sierra escribe, ¿cómo van con el fraude? ¿Ya les habló Trump? Marco Matamoros escribe, Chile es otro nivel, Pinochet los cambió por las buenas y por las malas. Eso les dio educación, respeto a las leyes y en eso nos llevan años luz. La ignorancia es más cara que la educación. Eso estamos pagando los hondureños. Hay mucha reflexión en algunos de los mensajes. Somos respetuosos de todos los mensajes que llegan, pero algunos de ellos tienen una profunda reflexión. Por ejemplo, se preguntan ciudadanos, ¿y por qué no frenaron antes a Roosevelt? ¿Por qué no aplicaron la ley a Roosevelt? Miren qué complicado es esto. Era el jefe del Estado Mayor Conjunto, mejor dicho, porque todavía sigue, hasta el 18 se retira, nombrado por la Presidenta de la República. Ahí no cabe otra cosa, y máxime si la presidenta cree que está haciendo un buen trabajo su Estado Mayor Conjunto, porque hay una conexión político-electoral. ¿Cómo lo va a sacar la presidenta? Ahí solo queda el murmullo interno de las Fuerzas Armadas, la autocrítica de las Fuerzas Armadas, porque una opción extrema sería derribar a Roosevelt, pero ya en el pasado lo hicieron las Fuerzas Armadas. Derrocaron internamente a su jefe del Estado Mayor Conjunto, en ese momento era jefe de las Fuerzas Armadas. Lo hicieron, creo, al menos 2 veces y cayeron en la inestabilidad. Entonces el ciudadano lo que pregunta es, ¿por qué no aplicarle la ley a un jefe del Estado Mayor Conjunto que con sus mensajes públicos va demostrando que está rompiendo la neutralidad de las Fuerzas Armadas, que la Constitución dice son apolíticas, obedientes y no deliberantes? Yo entendí el mensaje que en el fondo va de este ciudadano. Sí, bueno, Renato, como le explicaba, sí, el jefe del Estado Mayor Conjunto es nombrado por 2 años. Sí. Así establece la ley. Y en la misma ley se establece, en la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, cuáles son los motivos por los que puede cesar en el cargo. Pero eso de, como le decían anteriormente, quitar un jefe militar por la fuerza, eso es historia, para nosotros es historia. Y nos lo demostraron, sí, nos lo han demostrado. Sí, eso es historia. Creo que, como le dije, hay diferentes mecanismos dentro de las Fuerzas Armadas, al interno de las Fuerzas Armadas, para hacer reflexionar a los líderes. Y cuando yo le dije en aquel momento de que él va sintiendo la soledad, va sintiendo que sí, el subalterno llega, pero no es aquella afinidad, que siente. Entonces todos esos son señales que hacen reflexionar a un líder, que algo está mal, que algo no está funcionando. Y creo que la madurez también hace que la persona entienda, hey, estoy mal, ando algo mal. Y pregunta. Le digo porque uno siempre tiene personas
Tanto y la principal asesor es su familia, porque usted llega a su casa y ¿y qué le pasa a usted que está haciendo eso? Sí, yo la principal asesor que tenía era mi esposa. Muchas veces quien más resiente las críticas es la familia. El hijo, la hija, la esposa, la familia, correcto. Sí. Entonces, desde ahí usted dice, pues sí, anda mal. Porque si en la casa se lo dicen, anda mal. Y creo que eso hace reflexionar a los líderes y es importante. Pero lo básico de Renato es que Fuerzas Armadas, como le dije yo, es que siempre se va a mantener en la ley, porque todos los oficiales y todos los miembros de la institución han sido educados con una cultura con una cultura constitucional. Todos. Fíjense que yo estuve en un curso en el 2008 que se llama CAEN, que es el curso que promueve, que va haciendo la diferencia a quienes son los oficiales que van a tener responsabilidades de comando. Se llama CAEN, Curso de Altos Estudios Militares. Y ahí tenía a un gran profesor, mi general Andino, que lo saludo si está de casualidad en el programa. Un gran profesor, un gran mentor. Y entonces él nos daba los temas. ¿El nombre del general Andino? El general Andino Almendares. General Andino Almendares. Ustedes se conocen más por los apellidos. Sí, los apellidos. Normalmente sí. Hay nombres que son bien pegajosos, como el mío. A mí casi todo el mundo me dice Tito Livio. Tito. ¿Por qué es pegajoso? Yo pensé que era diminutivo. No, es mi nombre. Y recuerdo cuando lo nombraron jefe del Estado Mayor Conjunto que yo pregunté, oíme, este diminutivo, ese es el nombre de pila del general. No, hombre, si es el nombre de pila, Tito, le digo. Porque yo conozco a un montón de Titos aquí, Tito Mejía, que su nombre es Aristide, y hay otros Titos. Pero bueno, no nos detengamos. Entonces le decía que la palabra, por ejemplo, es tanta la cultura que se siembra en Fuerzas Armadas constitucionalista, que la palabra golpe de Estado era proscrita, pues. En todos los temas que nos dejaban a nosotros de investigación, para que después lo fuéramos a exponer, sobre el poder militar, sobre el poder político, sobre el poder económico, sobre el poder psicosocial. Esa palabra en la mente de los soldados ya no tenía cabida, no existía. Entonces, esa cultura, como le digo yo, de respeto a la ley, de profesionalización profunda de las Fuerzas Armadas, ha sido fuerte. El sistema educativo de las Fuerzas Armadas, tenemos una universidad, tenemos pregrados, posgrados, doctorados en esa universidad. O sea, es increíble el potencial humano que hay dentro de Fuerzas Armadas al servicio del pueblo hondureño, al servicio del Estado. Es increíble, Renato. Entonces, le decía que en el enfoque del soldado no puede haber más que el cumplimiento de la ley. Y usted ya antes de eso hizo una pregunta sobre el proceso de ascenso. Sí, mire, sí. Los soldados que en anteriores ocasiones y en esta han caído, salieron heridos, se les bloqueó su ascenso simplemente, y aquí yo estoy elucubrando, desafiaron al jefe del Estado Mayor Conjunto y le dijeron en privado, esto no es correcto y este no es el rol constitucional de las Fuerzas Armadas. Renato, el sistema de ascenso es un proceso bien profesional dentro de las Fuerzas Armadas. Recuerde que todos los grados tienen requisitos sine qua non. Usted no puede ascender, ese es uno de los éxitos de las Fuerzas Armadas. Usted no puede ser teniente si no fue subteniente. No puede. No es que va a ser, no, yo voy a aparecer aquí de coronel. No, Renato. Es un crecimiento año con año. Y cada grado tiene un curso reglamentario, tiene que una evaluación conceptual anual, Renato. También se mide el comportamiento, se mide su estado físico, no solo físico en mantenerse físicamente bien, sino también en su aspecto físico de salud. O sea que es un proceso riguroso. Pero si por eso de las dudas alguien se sintió afectado, también dentro de las Fuerzas Armadas hay los procesos administrativos para poder hacer los reclamos como corresponde. Y eso es un derecho que tienen todos los soldados. Puede ser, Renato, puede ser que haya algún abuso de autoridad, puede ser, yo no digo que no, puede ser. Pero que se va a enmendar, se va a enmendar. El mismo sistema se encarga de enmendarlo. Diferente es cuando un miembro de la institución comete faltas graves, claro,
o hasta delitos. Entonces entra el sistema legal de las Fuerzas Armadas, entra un tribunal de honor, que no, fíjense que el tribunal de honor es bien especial porque son normalmente compañeros del mismo acusado y tal vez un superior nada más para regular la administración del proceso, pero sigue toda la rigurosidad de cualquier tribunal. Hacen investigación, piden informes, bien detallado el proceso de los tribunales de honor. Y después de eso, Renato, después de que ellos emiten su resolución, va a las auditorías para que los abogados se cercioren de que todo el debido proceso se hizo. Y después va al Tribunal Supremo de las Fuerzas Armadas, que lo constituye la Junta de Comandantes, y ahí se agrega el director de Recursos Humanos y el auditor jurídico de las Fuerzas Armadas. Y se debate y puede hacer las tres cosas que establece la ley. Puede ratificar, puede modificar o puede dejar sin efecto esa resolución que hizo el Tribunal de Honor. Normalmente se prueban. Pero me genera esperanza que si en este proceso hay soldados que se lo dijeron públicamente, no públicamente, sino personalmente, al general Roosevelt, y quedaron en el camino porque tuvieron las agallas de decir, ciñase a la Constitución, que la misma institución va a rectificar. Va a rectificar. La misma institución téngalo va por a seguro. rectificar. Téngalo por seguro que si hay algún tipo de esos abusos, la misma institución subsana ese fallo. Y tengo que ir a una pausa, no sin antes preguntarle. Desde el 9 de marzo de este año, en que se practicaron las elecciones primarias, meses posteriores, hasta un poco antes del 30 de noviembre, alguien que yo estoy seguro, porque no hay soldado decente que aún en condición de retiro no ame a las Fuerzas Armadas. Yo les apuesto que en su mayoría tienen una afinidad, tienen un aprecio, un afecto eterno hasta que se van a la tumba por las Fuerzas Armadas. Y nos ponemos el uniforme a vez que nos entierran. Para que mire el amor, nos entierran con el uniforme. No me cabe la menor duda. ¿Percibían ustedes en la calle, General Tito Livio Moreno, que estaban deteriorando su imagen, que estaban perdiendo credibilidad entre los hondureños? Una institución que cuando hay mediciones en encuestas de opinión sobre las instituciones que más respeta el pueblo hondureño, pese a los errores cometidos por las iglesias, pese a los errores históricos cometidos por las Fuerzas Armadas, los hondureños siguen conservando ese afecto y aprecio por las iglesias y por las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas han ido decreciendo. ¿Percibían ustedes como soldados en condición de retiro que estuvieron perdiendo mes a mes, día a día, credibilidad? ¿Se siente en la calle? Sí, lo sentíamos y nos dolía, Renato. Nos dolía. Y por eso creo yo que ese sentimiento, como usted dice, de amor a nuestra institución, Fuerzas Armadas, era terrible. Terrible escuchar malas opiniones. Pero por las acciones de unos pocos, Renato, es lamentable. Porque como le digo, el gran conglomerado de la institución son personas al servicio del país. Y lo hemos demostrado muchas veces, en calamidades. Aquí, por ejemplo, se les olvida que en 2020, que no Honduras, Renato, no, el mundo estuvo de rodillas ante una pandemia. La primera institución que salió al frente, sin importar ponerse en riesgo, fueron nuestros soldados, fue Fuerzas Armadas, apoyando a nuestros médicos en diferentes áreas, en los hospitales, llevando comida a la gente, llevando asistencia. Y eso lo hicieron los soldados, de frente. Y seguido a ese año crítico que vivimos, no solo Honduras, como le digo, no la humanidad, nos azotaron 2 huracanes, Ota y Eta. Otra calamidad que una vez más requirió de esa institución baluarte del Estado, Fuerzas Armadas, que nunca dice que no, Renato. Cualquier misión legal que le asignen a la Fuerza Armada la va a cumplir. Los soldados no les importa, Renato, aguantar hambre, no les importa aguantar lluvia, no les importa aguantar frío, no les importa aguantar cualquier calamidad, con tal de asistir al pueblo cuando lo necesita. Y lo hemos demostrado varias veces. Y esa es la fortaleza de las Fuerzas Armadas. Y yo sé que esa imagen negativa que se generó después de ese proceso de las elecciones primarias
se va a recuperar porque el pueblo hondureño sabe. Fuerzas Armadas viene de las entrañas del pueblo hondureño, Renato. Todos nosotros somos hijos de gente luchadora. Y somos muestra de que solo se habla del sueño americano, pero hay un sueño hondureño, Renato. Muchos miembros de la institución vienen de tierra adentro y logran salir y tener una vida digna, crecer a sus hijos con mejores expectativas de vida. Y es gracias a una institución que nos acobijó, que se llama Fuerzas Armadas, y no le podemos fallar. Por eso, la reflexión de los líderes. Yo sé que todo esto que estoy diciendo cala en cada soldado, porque sabemos que esa es la realidad. Fíjense que a mí me preguntaban de teniente, porque le decían a uno, dentro de la mística militar, usted le debe todo a las Fuerzas Armadas. Y levante la cara, que usted no le debe a nadie, solo le debe al Estado y a Dios. Y es cierto, entonces, cuando yo me ponía, porque le voy a deber a las Fuerzas Armadas, decía yo, si yo soy el que me estoy esforzando, yo soy el que estudio, pero después de que me casé, que tuve a mis hijos, digo yo, fíjese que tienen razón, ese pensamiento que le debemos a la institución, mucho de lo que somos ahora, que nos dio la oportunidad de estudiar, que nos dio la oportunidad de crecer profesionalmente, con muchas exigencias, Renato, porque hay que decirlo, la vida del soldado no es fácil. En ningún ejército del mundo la vida del soldado es fácil. No se compara con ninguna otra profesión sin desestimar a ninguna. Claro. Por el sacrificio que conlleva ser soldado, como le he mencionado. Yo cuando escucho alguna gente que habla de causas sociales, yo digo, cuando anduvo en bus, cuando vio que le cayó un granito de arroz y miraba dónde caía en el monte para volverlo a recoger y comérselo. Eso es la vida del soldado, cuando anda en esos entrenamientos de rigor. Óigame, ahí lo enseñan a uno a valorar cada cosa, Renato. Cada cosa uno la valora porque sabe lo que cuesta. Y es una gran experiencia ser soldado, es un gran privilegio ser soldado del país, servir al pueblo, estar permanentemente en alerta de cuándo va a necesitar de mí para yo poder ir a apoyar. Yo lo he visto como ciudadano y he valorado eso. Los vi con todos los huracanes que nos azotaron en los últimos años, ver a pilotos de la Fuerza Aérea en medio de vientos huracanados, otras veces rachados, estar salvando vidas, verlos en medio de la lluvia haciendo tareas que cualquier otro se iría a una casa o buscaría un techo para protegerlo. ¿Sabe qué? Por eso es que este servidor suyo y del pueblo se vuelve más crítico porque aprecia a las Fuerzas Armadas. Aprecia a las Fuerzas Armadas y sé lo que valen como institución y lo que hacen por el país cuando el país los necesita mientras nosotros nos protegemos. ¿Cómo no vamos a apreciar eso? Por eso me dolía y me volvía más crítico al ver que se estaban desprestigiando. Yo le voy a decir algo. Recuperar el prestigio entre los hondureños cuesta, pero al final, con actos honestos se logra. Así es. Se logra. Así es. Y la misión de los nuevos jefes y junta de comandantes de las Fuerzas Armadas es recuperar el prestigio perdido. Ya comenzaron haciéndolo el 30 de noviembre. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Y les toca una misión fuerte. Ahora. Renato, quisiera abordar otro tema que usted tocó, que es muy importante, que habló de los procesos de selección para los mandos, que dijo usted que se habían violentado algunos procesos. Bueno, mire, quiero decirle que anteriormente la ley establecía 3 años en el cargo como jefe del Estado Mayor Conjunto y por ende de la Junta de Comandantes. En el 2012 se pidió una reforma al soberano Congreso Nacional, bueno, ya no soberano dicen, solo Congreso Nacional, y se aprueba la reforma y se hace, que el cargo de jefe de Estado Mayor Conjunto va a ser 2 años. ¿Por qué? ¿Y cuál fue el razonamiento que hubo? Que se acuerda usted que antes no coincidía, digamos, el jefe del Estado Mayor Conjunto era 3 años, entregaba un presidente y quedaba todavía.
Entonces le quitaba la libertad que la misma Constitución establece que el presidente seleccione de una nómina. Así es. Entonces, por ese fue el razonamiento y se quedaron en 2 años. Esto como consecuencia trae algunas situaciones que nadie las quiere, pero se dan, Renato. Entonces, por ejemplo, hay promociones ahorita. En el caso le voy a poner el ejemplo actual. Esa junta de comandantes que está propuesta, que dicho sea de paso son oficiales muy buenos, con un profesionalismo extraordinario, es de la 29 promoción. Sí. Hay una promoción antes que es la número 28. Sí. Pero a esa promoción, Renato, lamentablemente para ellos, solo les queda 1 año. Yo estoy hablando aquí sin ningún apasionamiento, ni porque vayan a tomarse un mal concepto. Estoy hablando en función de la ley y de las cosas que están establecidas, Renato. Entonces, a esa promoción le queda solo 1 año de activo. Ahorita que salga esta promoción a retiro de la que está ahorita en esta administración, a esa promoción le queda 1 año. No puede seleccionarse un jefe de Estado Mayor Conjunto de esa promoción porque la ley dice 2 años, no dice 1. Entonces, se causaría un cisma estar rompiendo ese proceso que está legalmente establecido y como le dije, en la misma ley constitutiva dice cuáles son los motivos para remover un jefe de Estado Mayor Conjunto, pero no vamos a decir, pues lo vamos a remover al año porque queremos complacer a esta promoción que no ha tenido. No puede ser. Lamentablemente, la ley es la ley, dura es la ley, pero es la ley. Entonces, eso es lo que ha causado esa polémica que mucha gente que no conoce a profundidad estos temas dice, le están violentando los derechos a tal promoción. No es así, simplemente la ley dice que no pueden ser. Y como le digo... Pero no es culpa de los de la promoción 28. No es culpa de la promoción. No es culpa de los de la promoción 28. No, y ellos pueden, y ellos pudiesen jurídicamente argumentar que se les violentaron sus derechos. Sin ser... No, Renato, recuerde, le voy a explicar por qué. Ok. Mire, la ley establece que son 2 años, ¿verdad? Hay algunos elementos para considerar los nombramientos. Tiempo de servicio, que es fundamental. Eficiencia en el desempeño de todas las actividades del oficial. Liderazgo, que sea el más idóneo, la idoneidad. Y otros valores, principios del soldado que determinan los nombramientos, porque es que las promociones son 30. Pero Renato, la profesión militar es una maratón de 35 años para el oficial, 4 de cadete y 35 de oficial. Sí. Es una maratón, como le dije yo, un proceso de selección bien rígidos y el oficial va demostrando. Tal vez de capitán hizo una cosa que le afectó. Sí, pudo llegar a coronel, pero tiene aquella mancha de capitán. Y no es que se ha olvidado, está en su hoja de vida. Entonces, eso va como reduciendo los que pueden aspirar a los cargos más importantes, ¿verdad? Entonces, no eran los primeros lugares en los cursos, porque como usted dijo, es de meritocracia. Sí. En raras excepciones, y ya voy a tocar otro tema ahorita que le dije antes de que me olvide eso, en raras excepciones pueda llegar un oficial que realmente no tenga todo ese potencial que le estoy hablando. Entonces, el oficial es disciplinado, la mística, lo importante que le dije yo a la Fuerza Armada, lo más vital es la disciplina, es el fundamento primordial de la institución, es la base. Si no hay disciplina no hay nada, Renato. Entonces, no pueden argumentar porque la ley es la ley, dice 2 años. No la vamos a fraccionar por complacer a una promoción que ya se va. Sí. Ya les queda 1 año. Entonces, ¿qué es lo que se hace, Renato? Mire lo que se hace. No todas las promociones lo hacen, porque ahí es donde entran las diferencias de visión de los líderes. Por ejemplo, a mí me tocó, yo era la promoción número 23, la que seguía la número 24. A ellos les pasó esta condición que estoy hablando yo. Solo les iba a quedar 1 año cuando yo entregara. 1 año antes, yo les dije a ellos en una reunión de la Junta de Comandantes, miren, ustedes son extraordinarios oficiales, porque habían oficiales de primer nivel. Les dije, lamentablemente no pueden aspirar porque solo les va a quedar 1 año y la ley dice 2. Se los dije 1 año antes. Claro, siempre al final
el corazón, el sentimiento de que, pucha, no pude ser. Porque algunos de ellos pudieron ser generales. Sí, pero ¿qué hice yo, Renato? Los nombré de comandantes de fuerza. Al que era general ya, cuando yo ascendí, a mí me nombran, que era, le voy a decir el nombre aquí, el vicealmirante Mann, que era de la 24 de promoción, lo nombré inspector de las Fuerzas Armadas, el tercero en mando. ¿Qué es el tercer cargo dentro de la estructura? El tercero en mando. El compañero del comandante del ejército, los 2 años que yo estuve, Renato. Porque eran buenos oficiales y se merecían estar en los máximos puestos, que son una honra para cada soldado estar en ellos. Entonces, desempeñarlos. Entonces, no hubo que ellos no se vieran que se tomaron en cuenta, pues. Ahora, si yo vengo y doy mi promoción, que le voy a decir, creo que son muy pocas promociones que han hecho eso, creo que solo yo lo he hecho, pero lo que le quiero decir, que vienen las promociones y nombran todos los cargos importantes a su promoción, y tal vez algunos no tienen todos los méritos. Renato, hay que ser honesto y que no se resente conmigo porque digo la verdad, y en el interno de las Fuerzas Armadas saben que es verdad lo que estoy diciendo. Tal vez no tienen todos los méritos, pero como es mi compañero, lo voy a nombrar. Y le hacemos daño a la institución. No, porque ese es otro de los éxitos de la institución, el relevo generacional. ¿Ah? O sea, ese ha sido un pilar de la institución, que hay relevo generacional y uno espera que el relevo sea mejor que uno. General Tito Livio Moreno, gracias por esas reflexiones desde su condición de oficial retirado de las Fuerzas Armadas, como general de brigada y además el jefe del Estado Mayor Conjunto. Dice el 272, entre otras cosas, sobre la defensa nacional y que las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante, y que se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, que a efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de seguridad del proceso, el presidente de la República pondrá las Fuerzas Armadas a disposición del Consejo Nacional Electoral desde un mes antes de las elecciones hasta la declaratoria de las mismas. Y luego viene el 273, el 274, ¿cuántos artículos son que hablan sobre ese rol en tiempo electoral? Sí. Realmente el 272. De ahí solo son los apoyos a las instituciones. Sí. Se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Si estos que están ahora no quieren entregar la presidencia, ¿qué le corresponde hacer a las Fuerzas Armadas? Pausa y un jefe del Estado Mayor Conjunto nos va a decir el rol que le dicta la Constitución a las Fuerzas Armadas de Honduras. Escribe un televidente, los nuestros nunca van a aprender, ponen primero sus intereses personales y partidistas antes de los patrióticos. Por otro lado, la subcultura de los fraudes siempre crea duda en el resultado. Honduras necesita una segunda vuelta para que no quede duda del triunfo del candidato. Otros mensajes, Cristian opina, las Fuerzas Armadas deben desaparecer, le han dado la espalda al pueblo en los momentos más críticos. Por otro lado, ¿por qué nadie habla de que se tiene que auditar los fondos que el Estado desperdicia en una institución sin credibilidad? Sonia escribe en 2014 hice una consultoría al IPM a través de la ONU y quedé asombrada de ver una institución tan organizada y sus directores muy bien preparados, profesionales y graduados de universidades prestigiosas en España y Chile. Por eso nunca entendí el comportamiento de Roosevelt. Bueno, estamos ya en la recta final del programa. Me dice Henry Osorto Canales, que fue policía. El que va de jefe de Fuerzas Armadas tiene que ser afín al político de turno para sus intereses personales. Yo creo que ese concepto hay que irlo eliminando ya. Y los políticos, internalizarlo, general. De acuerdo. Y si me permite, Renato, explicar eso. Sí, por favor.
Renato, mire, en el año 2021 que se nombró la Junta de Comandantes, cuando yo iba saliendo, eran oficiales extraordinarios, casi todos, porque por eso se nombran. El que iba a la Policía Militar, el general ahora, Amador Lacayo, primer lugar desde cadete, Renato, que es bien difícil. Sí. Desde cadete hasta que ascendió a coronel, primer lugar de su promoción, que es de esa promoción que está ahorita en el mando. Y era nombrado comandante de la Policía Militar por su antigüedad y cuando cuando asume el nuevo gobierno, los quieren ligar con cosas políticas, que no es correcto, Renato. Un oficial se esfuerza toda su vida. Nos esforzamos 33 años para aspirar a la Junta de Comandantes, a los cargos de Junta de Comandantes y comandante de la Policía Militar. 33 años normalmente, Renato. ¿Usted cree que yo cuando entré a la Academia Militar conocía a los políticos o que soy amigo de alguien? No soy amigo de nadie, pero me forcé mi carrera, Renato. Y al coronel Osorto, dijo, ¿cómo se llamaba? Henry Osorto. Henry Osorto, sí. Con todo el respeto que se merece, le voy a decir que usted está equivocado con su visualización. Pregunte quiénes son los oficiales de las Fuerzas Armadas que aspiran a los cargos, cuál es su hoja de servicio. Yo no conocía a ningún político, lo había visto y todo al presidente de ese momento, pero a mí me nombran, aspiramos como 3 oficiales que podíamos ser, pero me nombran porque yo me forcé en mi carrera. Y puede preguntar al interno quién es Tito Livio Moreno para poder aspirar a ese cargo. No fue ningún regalo, señor Osorto, está equivocado. Fue un esfuerzo de 33 años, así como ahorita esos oficiales que están aspirando, es un esfuerzo de 33 años. No tienen nada que ver con la política, no confundan las cosas. Y por eso me dolió cuando cambiaron algunos miembros de la Junta Comandante del 2021 que había quedado nombrada, como el caso que le hablo del general Amador Lacayo, un extraordinario oficial, y lo relevaron solo por chismes, porque van y empiezan a manipular la información. ¿Con qué moral lo relevaron si era el primer lugar de esa promoción? Claro, correcto. No tiene ninguna moral. Y así sucede. Esperemos que esta vez los políticos, porque esa Junta de Comandantes, se lo voy a decir, Renato, aquí rápidamente, está el primer lugar de esa promoción, está el segundo lugar en esa Junta de Comandantes que escuché yo. Es el actual comandante del Ejército, ¿va? Él es el segundo lugar. ¿Es el segundo lugar? Sí, el primer lugar es el que va de su jefe, que es ¿Y por qué invierten ahí los papeles? Ahí es donde le pongo yo a usted las consideraciones que le dije. Liderazgo, no solo es el tiempo de servicio, okay. Sí, liderazgo, eficiencia, que no estoy diciendo que el otro no las tiene. No, las tiene, pero alguien está sí, pero tal vez unas milésimas arriba. Una pequeña diferencia en correcto. Algo, en su desempeño, y eso es la que hace la diferencia. Pero está el tercer lugar que va de inspector. El que va de comandante de Policía Militar es el primer lugar de su promoción, que es la número ya 31. Entonces, lo que le digo, están por sus méritos, no porque conocen a X o Y político. O sea, podemos tener confianza en lo que va a proponer las Fuerzas Armadas para la Junta de Comandantes. Claro que sí, puede tener confianza. Con convicciones democráticas y sabiendo cuál es su rol según la Constitución. Son extraordinarios oficiales, yo los conocí, los tuve bajo mi mando y sé que son oficiales que van a cumplirle al Estado. ¿Qué me quería decir de la Junta de Comandantes? ¿Qué me dijo? Eso, que ojalá respeten muy bien. ese procedimiento que las Fuerzas Armadas establecen, no que los cambien solo por chisme. Y otra cosa, Renato, que debe de eliminarse en las Fuerzas Armadas, porque se ha dado. Yo estoy siendo transparente, a mí me gusta hablar con claridad y con transparencia siempre en mi vida, Renato. Es que la familiaridad, la ley es clara. Dice que el jefe del Estado Mayor Conjunto no puede ser ni en segundo grado de consanguinidad, en cuarto grado de consanguinidad y en segundo de afinidad con el presidente de la República, pero eso también debería aplicar a los que están, al presidente del Congreso, a los vicepresidentes del Congreso, para evitar que por esa familiaridad se nombre un oficial en un cargo importante y no por sus méritos, ¿no? Eso es muy importante ver cómo se puede regular. Porque ahí sí. Y está ocurriendo ahora mismo. ¿Ocurrió en los últimos años eso? Bueno, yo estoy poniéndolo que no debe ser. Por eso debe haber esa regulación. Usted no está personalizando, pero sabe que eso debilita. Sí, debilita porque los que tienen méritos ven que nombran a aquel solo porque es familiar de un político. Sí. No puede ser. Debe respetarse siempre los principios que hemos hablado, tiempo de servicio, su desempeño como oficial,
el orden de mérito. Mire, solo sáqueme, porque cuando le dije de que los que vienen aquí tienen que tolerar los comentarios que hay. Claro. Usted manejó 4.000 millones de lempiras para cuestiones agrícolas cuando Falso, le voy a explicar. Explíquele, por favor, a la gente. Mire, hay una dirección que es el C10 que se nombró para eso. El anuncio, para comenzar, esa dirección está adscrita al Estado Mayor Conjunto. Pero nunca se manejó. Y podemos llamar al coronel del CID, al capitán de navío del CID, que era el que estaba en ese cargo. Ese fue un anuncio que hizo el gobierno, pero nunca dieron, no sé. Es que anunciaron 4.000 millones de lempiras, yo recuerdo. Sí, y luego investigué y sé que ese dinero no se transfirió. Eso no es cierto, no es cierto. Fue un anuncio que hizo. Sí. Bueno, estamos hablando, los políticos son políticos, Renato. Y los militares somos militares. Y como le digo, no es cierto que se manejó esa cantidad de dinero. Y puede preguntarle, le doy la fuente. ¿Qué cantidad se manejó? No estoy seguro, pero fue ínfimo eso, de 4.000 millones, tal vez unos 60 millones manejó. Yo eso es lo que tengo entendido, que fueron como 65 como millones. 60 millones y se hicieron los programas, Renato. Ahí están los campesinos que salieron dando fe en ese momento. Sí. O sea, de que el capitán del CID hizo un trabajo transparente y profesional, lo hizo. Si estos no quieren entregar el poder, ¿cuál es el papel o el rol que le da la Constitución a las Fuerzas Armadas? Tendré 1 minuto para esa respuesta, después de la pausa comercial. Okay. ¿Cuál debe ser el rol de las Fuerzas Armadas si algún gobierno no quiere entregar el poder? Bueno, le voy a dar el crédito al general Roosevelt ahorita, porque así como la gente dice las cosas malas, hay que decir las cosas buenas. Muy bien. Y el general Roosevelt fue enfático y dijo, Fuerzas Armadas va a reconocer el presidente que el CNE diga que fue el electo por el pueblo hondureño. Y ahí tiene su respuesta. Es cierto, sí lo dijo Roosevelt, sí lo dijo. Ya sea que se estrelló contra un muro, que hubo autocrítica o que todo lo que ha argumentado el general Tito Livio Moreno pasa en las Fuerzas Armadas. Cuando alguien se coloca al margen de la Constitución, es cierto. Así lo dijo Roosevelt. Las Fuerzas Armadas y el que viene, dicen, va a respetar lo que diga el CNE. Y eso va a suceder en Honduras por sobre los ruidos que ocurren ahora mismo.